Ahora sí. Gracias, Muchas Mariana. gracias, Mariana. Bien, bárbaro, entonces. Bueno, nosotros básicamente desde la Agencia Reguladora de Compras Estatales queremos contarles un poco la experiencia nuestra en encarar un diseño de política pública, en este caso para las compras del Estado, que introduce criterios de sostenibilidad en las compras. Para eso, un poco los contenidos de esta presentación. Primero vamos a hacer una breve introducción de lo que se entiende por compra pública sostenible, cómo fue el proceso para identificar bienes y servicios en los que aplicar criterios de sostenibilidad, cómo se diseñó el marco normativo y cómo se configuró el marco institucional, que es muy importante cuando hablamos de aspectos de sostenibilidad, porque hay varios actores involucrados, tanto el sector público como el sector privado. Las principales líneas de trabajo en curso que hemos tenido, y bueno, procesos de capacitación que tenemos de manera corriente disponibles, y cómo nosotros, después del diseño de un instrumento, planificamos toda la etapa de evaluación y monitoreo para poder retroalimentar y ir hacia la mejora continua en el propio instrumento. ¿Ah? Entonces, comenzando con introducir, bueno, qué es la sustentabilidad en las compras públicas, y bueno, ahí se identifica un impacto que primero es directo, ¿no? Que hay un objetivo de buscar que productos y servicios que adquiere el Estado generen lo que se conoce como valor por dinero, con una base del ciclo de vida, es decir, en donde la decisión de adquisición no solamente está presente el precio corriente o el precio de mercado al momento de adquirir, sino todo el costo de vida asociado al producto que se adquiere, ¿ah? Y en donde se generan beneficios no solo para la organización, sino también obviamente para la sociedad y la economía, porque cuando estamos hablando de un bien o un servicio que adquiere el Estado, lo hace para prestar un servicio público, un servicio gubernamental, ¿ah? Y por lo tanto tiene una acción colateral sobre la sociedad, sobre la economía y sobre el medio ambiente, ¿no? Y luego hay un impacto indirecto que tiene que ver con el poder de compra del Estado, que ya se sale de lo que son los objetivos primarios del sistema de contratación pública, la eficiencia, el brindar servicios de calidad a la ciudadanía, y es el poder incidir en los mercados, fomentando la producción y la adquisición de bienes sustentables, es decir, oficiar como un mecanismo de tracción para otros objetivos del Estado loables, ¿no? Como el cuidado del medio ambiente, el desarrollo de proveedores también, proveedores que tengan la capacidad de entrar no solamente al mercado público nacional, sino también a mercados extranjeros que son más exigentes en cuanto a los estándares a cumplir. Y bueno, de esa manera el instrumento compra pública es un instrumento con mucho poder porque el Estado es un gran comprador, es decir, es el principal cliente de una economía. Entonces, todo el tema de compras sostenibles es un tema muy importante. Vamos a ver un poco históricamente cómo lo abordamos, pero para concentrar, nos importa destacar las tres dimensiones de la sostenibilidad en compras públicas: la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad social y la sostenibilidad económica. En estos tres rubros encontramos distintos criterios que apuntan a cada uno de estos ejes, ¿no? Si estamos con un criterio en las compras públicas que tiene que ver con eficiencia energética o que tiene que ver con reciclado de productos, estamos con un impacto en el ámbito que es ambiental, pero también podemos estar con un componente de género en las compras públicas, o podemos estar con temas de inserción de poblaciones vulnerables, y entonces estamos con un impacto social. Y ni que hablar que cuando hablamos de valor por dinero, estamos desde el ala económica teniendo un impacto positivo. ¿Cómo empezamos a trabajar el tema de compras públicas sostenibles? Que creo que es interesante porque entiendo que ustedes van a estar pensando proyectos que incorporen los elementos de la sostenibilidad en estos diseños. Bueno, nosotros
Tuvimos dos grandes apoyos internacionales. Uno de los apoyos vino de lo que ahora es ONU Medio Ambiente, el TSPPU, que está traducido al español hacia un sistema de compras públicas sostenibles en Uruguay. En el año 2015 se obtuvieron fondos concursables para poder e identificar los primeros criterios de sostenibilidad. También hubo un proyecto trabajado con Chile, con Argentina, en el marco del programa SPEL, con Paraguay también y Brasil, para identificar sectores en los que aplicar criterios de sostenibilidad. Después les podemos compartir un poco más de estos antecedentes, pero no quiero demorarme mucho e ir más a que vean cuáles han sido los principales resultados. Nosotros iniciamos este proceso con el objetivo de identificar sectores productivos a los cuales aplicar criterios de sostenibilidad. Y ahí teníamos un doble desafío. Primero, identificar cuáles eran los sectores que iban a tener gran impacto si nosotros les incorporábamos criterios de sostenibilidad en las compras públicas. Es decir, cuando hablamos de incorporar criterios de sostenibilidad es en las especificaciones, ya sea del producto o en las condiciones que tiene que cumplir la empresa que provee el producto, pasa a tener ciertos requerimientos de manera obligatoria o de manera bonificada en la evaluación de las ofertas, pero que hacen que haya un incentivo hacia la provisión del bien o el servicio con esos criterios. Y bueno, aplicamos una metodología que provee ONU Medio Ambiente, hicimos algunas modificaciones. Tenían que ser productos que tuvieran una incidencia importante en el gasto público, es decir, productos que el Estado comprara verdaderamente. Y tenían que ser además productos en donde hubieran estándares internacionales con una experiencia previa de criterios de sostenibilidad. Eso es muy importante, el poder relevar cuáles son los estándares ya probados en otros países y que han funcionado correctamente a los efectos de poder, bueno, de no inventar la rueda, es decir, de poder estar más tranquilo, porque en esos criterios ya existen mecanismos de verificación, que es también importante en compras públicas. Y bueno, por eso los productos priorizados fueron productos de alta demanda, son adquiridos por el Estado habitualmente. Algunos de los proveedores ya cumplen con algún criterio de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque es preciso hacer un estudio de mercado, no podíamos disponer de un criterio que no cumpliera ningún proveedor nacional, porque entonces generábamos un cuello de botella en el abastecimiento, y eso era importante. Y al mismo tiempo no podían ser productos en donde ya todos los proveedores nacionales cumplieran, porque entonces no tenemos ningún mecanismo de tracción, ningún mecanismo de reconversión. Entre esos sectores identificamos entonces los casos de papel para impresora y fotocopiadora, equipos de aire acondicionado, automóviles estándar y servicios de limpieza integral de locales, como 4 productos, bienes y servicios, en los cuales era posible tener un impacto si se incorporaban criterios de sostenibilidad. Luego teníamos también 3 sectores más, que eran productos que nosotros calificábamos como productos de prioridad media, en donde son adquiridos por el Estado, ya cuentan con criterios generalizados que no han sido regulados, pero podrían implementarse también en la primera etapa, y en donde no había, y por eso quedaron en una clasificación media, información suficiente sobre el impacto que se genera en el mercado. Entonces había que ir con un poco más, y ahí teníamos computadoras, impresoras y mobiliario de madera como 3 sectores más en los que incorporamos criterios de sostenibilidad. ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas de este proceso de identificar sectores en los cuales aplicar criterios de sostenibilidad? Primero, la importancia de disponer de una metodología de relevamiento, es decir, nosotros necesitábamos poder identificar cuáles eran los sectores, no podía ser simplemente con una mirada a los datos históricos, y bueno, ahí contábamos con una metodología de ONU Medio Ambiente que la adaptamos.
el tema de sí o sí considerar el impacto potencial. Nosotros podemos tener la idea de que sería muy bueno contar con determinado criterio de sostenibilidad, porque es una buena práctica a nivel internacional, pero si ninguna empresa lo cumple, tendríamos un cuello de botella en las necesidades de abastecimiento del Estado. Entonces, también teníamos que poder evaluar posibles distorsiones que se generaran en el mercado una vez que se introdujeran estos criterios, por lo cual la consulta al mercado es otra etapa fundamental a la hora de terminar de cerrar los sectores prioritarios. Nosotros lo trabajamos con el Ministerio de Industria, en particular, en el marco de los consejos sectoriales referidos a cada uno de los productos que habíamos identificado. Una vez que teníamos los sectores, pasamos a decir, bueno, nosotros queremos aplicar criterios de sostenibilidad sobre los automóviles, sobre los aires acondicionados, sobre el papel de impresora, pero ¿cuáles son los criterios que vamos a aplicar? En primer lugar, consideramos una estructura para identificar esos criterios, ¿no? Primero, un relevamiento internacional sobre cuáles eran los criterios que se estaban aplicando en otros países sobre estos sectores, y que se consideraban buenas prácticas en materia de sostenibilidad. Acá es bien importante el entender que no cualquier criterio que a uno a priori le puede parecer que es sostenible realmente lo es. Nosotros en la Agencia Reguladora de Compras Estatales nos hemos encontrado con algunas experiencias, por ejemplo, organismos que quieren comprar papel y quieren comprar papel reciclado, extra blanqueado. El extra blanqueado tiene un montón de químicos, entonces ya eso, por más que sea un papel reciclado, no cumple con ciertos estándares, por lo cual no es el organismo que compra el que define el estándar de sostenibilidad, sino que el estándar de sostenibilidad está predefinido y entonces luego sí hay un margen para aplicarlo, que esa es la decisión del comprador. Vamos a ver un poco cómo se configura esta institucionalidad, que es bien importante. Pero para identificar los criterios hicimos un relevamiento internacional, un estudio de mercado y una consulta de idóneos. Y la estructura de aplicación por criterio, por producto, tenía este estándar que aparece acá. Primero se definía si el criterio a aplicar era un criterio social, económico o ambiental. Los sectores tenían en las tres dimensiones criterios distintos. Se definió también la temporalidad de la incorporación. Hay criterios que son de fácil incorporación, que ya está listo el mercado para incorporarlos en el corto plazo, y hay otros que tienen que estar pensados y definidos, pero con una incorporación más progresiva hacia el mediano o largo plazo. Eso también va a pasar. ¿Cuál es la condición a cumplir? Es decir, el criterio tiene que tener una condición asociada. Si yo tengo un criterio de eficiencia energética, tengo que decir qué se entiende que es energéticamente eficiente. Se entiende entonces que un equipo de aire acondicionado tiene que tener un etiquetado A y además ser inverter. Ese es el criterio a cumplir. Bueno, hay que definir cuál es el criterio, la condición a cumplir específicamente. Luego se tiene que definir cuál es el mecanismo para verificar el criterio, cómo en un proceso de licitación, en un proceso competitivo en donde recibo ofertas, o en un proceso de contratación directa también, el comprador público verifica que eso que está comprando cumple con la condición, por ejemplo, de eficiencia energética. No se pone a analizar un manual, no. Tiene que haber algo muy simple que le diga que esto cumple con este criterio. Ese es el mecanismo de verificación. Puede ser un etiquetado, una certificación. En algunos casos es una declaración jurada, pero hay distintas formas de verificar eso que son muy sencillas y que hacen que se incorpore el criterio fácilmente. Luego, la instancia de la aplicación. En compras públicas tenemos distintas instancias para aplicar el criterio. Una es solicitarlo como una condición sine qua non, es decir, si lo cumple, entra, y si no lo cumple, ni siquiera lo considero, es decir, un requisito de admisibilidad. O, en una situación más soft, más suave, un criterio de evaluación. Le doy un puntaje preferencial a aquel producto que incorpore el criterio en detrimento de otro que no lo tenga. Y finalmente, otra cosa que se tiene que decidir era el nivel vinculante. Si va a ser obligatorio el cumplimiento del criterio, o si el mismo va a ser sugerido y el comprador público decide si lo aplica o no en el marco de una contratación. Esto es bien importante porque hace el diseño de un instrumento que incorpora la sostenibilidad.
¿no? ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas en esto? La importancia de tener una metodología de relevamiento de criterios, o sea, nosotros vimos cómo la Unión Europea, cómo países que quizás están a la vanguardia de las buenas prácticas, pero también cómo países regionales que incursionaron antes en la materia fueron incorporando, fueron definiendo estos criterios de sostenibilidad. Nuevamente considerar el impacto potencial y evaluar las posibles distorsiones de mercado, y el diseño de instrumentos que sea de fácil implementación. Hay que pensar en el usuario final. Acá el usuario es el comprador público y es alguien que no está necesariamente profesionalizado en temas de sostenibilidad, pero que tiene que poder incorporar, porque de alguna manera es el agente de cambio acá, el criterio a aplicar. Para eso nosotros avanzamos luego de tener los sectores en los que aplicar los criterios, haber definido los criterios tentativos en un marco normativo institucional, porque hay un tema de discriminación en las compras públicas que sí o sí tiene que estar dispuesto a nivel de ley, es decir, el tratar diferente a uno proveedor de otro tiene que estar dispuesto a nivel de ley, tiene que haber obviamente una ley que me habilite a eso, de lo contrario los principios generales de la contratación administrativa, el principio básico de la igualdad de los oferentes es el que prima, ¿no? Entonces, si hay un objetivo de política pública que amerite esto, tiene que estar por ley. Acá nosotros teníamos ya una ley que habilitaba a generar un instrumento regulatorio, por lo cual el decreto 402 del 2018 es el decreto que valida e implementa la política de compras sostenibles. ARCE, la Agencia Reguladora de Compras Estatales, es la que coordina e implementa esta política, pero lo hace en estricta coordinación con un consejo asesor en compras públicas sostenibles, que está, bueno, presidido por ARCE, pero integrado por todas las carteras que tienen algún vínculo, ya sea sectorial o transversal, en materia de sostenibilidad económica, ambiental o social. Y entonces ahí las distintas tareas, básicamente ARCE coordina la política de compras sostenibles y es la que dicta resoluciones que aplican en el mercado público las compras públicas sostenibles, pero la materia regulada en las compras públicas sostenibles en general es cometido de una cartera específica, ¿no? Los organismos reguladores en materia de sostenibilidad tienen un rol fundamental porque son quienes asesoran y validan las acciones que se implementan en el mercado público. Sin un ok del Ministerio de Ambiente o de la Dirección Nacional de Energía del Bien o del Ministerio de Desarrollo Social, no se aplica, o sea, la agencia de compras en eso es un viabilizador, no es alguien que defina ese tipo de políticas, sino que las instrumenta en el mercado público. Y luego las oficinas de compra de todas las dependencias del Estado son las implementadoras, es decir, son las que van a hacer la institucionalización final del criterio de sostenibilidad, y por eso su importancia. Esto, y acá, bueno, me voy a pasar un poco más rápido porque si no vamos a consumir mucho tiempo, todos los efectos que genera a nivel de desarrollo económico, incluso a nivel macroeconómico, el tema de la implementación de compras sostenibles, se los dejo acá, pero quiero ir un poco más rápido a las lecciones aprendidas porque son bien importantes en el tema de la institucionalidad y el marco normativo. Nosotros acá tenemos un montón de instrumentos que también vamos a disponibilizar por link para que ustedes puedan entrar, que son todos los productos que han sido generados en el marco de la institucionalidad de compras públicas sostenibles, tienen normas técnicas, un ejemplo de norma técnica de eficiencia energética, tienen el acceso también a los cursos de capacitación, manuales, instructivos, cláusulas de pliego sugeridas, etc. Pero quizá la lección más importante en materia de construcción de una política pública en compras públicas sostenibles es la importancia de enmarcar los trabajos en una institucionalidad adecuada. Si no están los reguladores temáticos, más el regulador del instrumento, más la consulta al mercado, esto no funciona. Es decir, se necesitan las tres patas. En este caso tiene que estar ARCE como el rector del instrumento compra pública, pero tienen que estar los ministerios, las carteras, las agencias que tienen por cometido el diseño de las políticas públicas en materia de sostenibilidad. Tiene que estar la consulta al mercado porque es insoslayable la etapa del impacto que se genera para poder graduar la implementación de los criterios también. ¿Cuáles son nuestras líneas actuales de trabajo? Guillermo les va a contar un poco de esto y
Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, una de las líneas de trabajo en la que estamos avanzando es en las tecnologías verdes, o como le dicen en inglés, Green IT, que apunta al uso eficiente de recursos computacionales que minimice el impacto ambiental. Para eso, en primera instancia, que estamos definiendo los productos alcanzados, productos de TIC, vinculados a TIC, con el objetivo de generar una norma técnica para la gestión de residuos asociados a estos productos y también un convenio marco de servicio de gestión de residuos vinculados a estos productos. Otra línea de trabajo en la que estamos avanzando también es la vinculada a la economía circular. Hemos planeado un proyecto de alimentos y residuos asociados a empaques de estos, con el objetivo de implementar una norma técnica que está en desarrollo. También, por otro lado, participamos en un grupo de trabajo con UNIT, que es la normalizadora acá de Uruguay, y que está asociada con ISO. Y en ese marco tenemos dos líneas de trabajo, una que es internacional, que es apoyar en el diseño de una familia de normas ISO de economía circular, y a nivel nacional alcanzar una certificación para alimentos y empaques en el marco de este proyecto que mencionaba anteriormente. También en lo que hace a la agricultura familiar, este año se implementó se conformó un comité de seguimiento del régimen de agricultura familiar con el objetivo de desarrollar pliegos estándares, diseñar y capacitaciones que ya se están haciendo 3 veces al año. También con el objetivo final de alcanzar una mejora en la implementación de este régimen, que puede implicar alguna reforma normativa. Como vemos ahí en la presentación, otra línea de trabajo es la de la gestión de residuos. Actualmente estamos desarrollando un relevamiento de las habilitaciones requeridas en los pliegos, con el objetivo de también desarrollar un pliego estándar específico de la gestión de residuos ahora, próximamente. Sí, tenemos algunas líneas de trabajo también que están todavía más incipientes y que están siendo más bien tipo líneas de trabajo más regionales. El tema de la introducción del componente de género en los pliegos, lo estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo en el marco de los pliegos de las compras financiadas por el propio banco, y obviamente con el Ministerio de Desarrollo Social. Estamos trabajando en una norma modelo regional con la Red Interamericana de Compras Gubernamentales. Es también una norma regional en materia de sostenibilidad, es una especie de norma marco para que los países se guíen a los efectos de aplicar criterios de sostenibilidad en las compras públicas. Y hay también un grupo de trabajo para el fomento del empleo, que lo que hace es básicamente apuntar a todo lo que son los regímenes preferenciales en compras públicas para el desarrollo de emprendedores, la preferencia a la industria nacional, la preferencia a las micro, pequeñas y medianas empresas, y algunos sectores en particular, como el sector farmacéutico o el sector textil, que son sectores promovidos. Y bueno, con esto un poco las líneas de trabajo en las que estamos principalmente en este momento, pero un poco en el caso de la agencia de compras, estamos a demanda de lo que los organismos que tienen la definición de estas políticas públicas en materia de sostenibilidad requieran a través de las compras públicas. En lo que refiere a las capacitaciones en compras públicas sostenibles, la agencia este año ha lanzado un curso que es de modalidad a distancia, con tutor, de autoestudio, el cual no tiene costo, tiene una carga de 10 horas estimadas. La frecuencia es cuatrimestral. El objetivo es sensibilizar a los compradores en la normativa
Y el público objetivo son funcionarios que desempeñan tareas en las áreas de compras o que están vinculadas a los procesos de contrataciones. La temática del curso va desde la problemática ambiental y social, elementos que componen a este tipo de compras y las instancias de aplicación, como hablábamos, el marco legal, y aspectos vinculados con el valor por dinero y los factores ambientales y sociales asociados. ¿Cuál es la lección aprendida de esto? Es que sin capacitación no hay política pública que prospere. En lo que refiere a la evaluación y monitoreo, desde la agencia estamos construyendo, diseñando líneas de monitoreo específicas para este tipo de contrataciones, más o menos diseñando tres dimensiones principales que van vinculadas con la institucionalización, el desempeño y el impacto. Para ello es requerido y estamos trabajando en la actualización de los sistemas de información para poder tener una mayor trazabilidad de las compras sostenibles. Perdón. La lección aprendida es que para poder monitorear y evaluar las políticas públicas de compras sostenibles, es necesario disponer de sistemas de información estructurados para realizar el seguimiento y tomar decisiones adecuadas. Bueno, y tenemos en realidad esta slide de dudas, comentarios y sugerencias, como nos estamos organizando, creo que queda para el final de las 3 presentaciones, pero bueno, simplemente agradecerles y quedando a disposición para poder suministrarles otros insumos que les haya sido de interés, ¿no? Tratamos de tener una presentación medio flash. Muchísimas gracias, me consta el gran esfuerzo que han hecho desde las primeras reuniones ahora para poder adaptar y para poder hacer llegar de manera aparte divertida un tema que es súper importante y que en principio podría resultar un poco árido. Hay algunas preguntas incluso que escribieron en el chat, pero las vamos a dejar para el final con el intercambio para aprovechar todos en conjunto. ¿Tá? Muchísimas gracias Natalia y Guillermo, y ahora le damos la palabra a Beatriz Olivet. Beatriz, bienvenida, que se sumó un poquito más tarde. Hola Beatriz, y Valentina Vincent, que nos van a estar presentando el tema de movilidad sustentable. Hola, buenas tardes, digo buenos días. Tardes las mías. Buen día. Tardes las mías. Bueno, muy contenta de estar acá con todos, y vamos a hacer una presentación con Valentina, y le voy a dar el pie a Valentina directamente para que ella inicie con los aspectos más conceptuales de la presentación. Adelante, Vale. Dale, gracias, Bea. Primero me presento, yo soy Valentina Vincent, soy especialista en movilidad y planificación urbana del proyecto MOVES, que es un proyecto GEF implementado por PNUD y ejecutado en el MIEM, en el BOT y en el Ministerio de Ambiente. Y bueno, muy contenta de estar acá. Disculpas a los que ya han visto capaz esta presentación, pero nos parecía importante traer algunos conceptos de movilidad y luego pasar a hablar un poco de qué es lo que se está avanzando en el Uruguay en este sentido, ¿no? Entonces esto es un poco el contenido de la charla ahora. Bueno, primero empezar con unos conceptos generales de movilidad, como les comentaba recién, cuál es el modelo actual de movilidad en el que estamos y cuáles son sus problemas, cuál es el nuevo paradigma, ¿no? Esta movilidad sostenible que tanto se habla, y cuáles son los avances en el Uruguay en este sentido, con algunos proyectos que están avanzando en este sentido. Bien, con respecto a los conceptos generales, ¿no? ¿Qué es la movilidad? La movilidad es una actividad que se genera en el territorio a raíz de las necesidades, ¿no? y los deseos que tienen las personas de acceder a las distintas actividades, oportunidades que brinda una ciudad o un
un territorio determinado, ¿no? Esas necesidades pueden ser tanto, o sea, acceso a oportunidades laborales, a oportunidades educativas, a servicios de salud, a espacios recreativos, etcétera, ¿no? A todo tipo de actividades que realizamos en una ciudad. Por eso nosotros, desde bueno, los equipos que estamos trabajando, ¿no? en los ministerios en este sentido, nos gusta hablar de la movilidad como un derecho, ¿no? Como el derecho de acceso a la ciudad, el derecho a la ciudad, lo cual por ahí parece como bastante evidente, pero lamentablemente en la forma en que nuestros sistemas de transporte, de movilidad y otros aspectos que no son tan relativos a la movilidad, la forma en que están diseñados, no están asegurando este acceso equitativo a las oportunidades, ¿no? Por motivos de las distintas características de las personas, sean socioeconómicas, sean físicas, etcétera, o de género, por ejemplo, el acceso a las oportunidades no es equitativo. Entonces, obviamente, esto bueno, es algo en lo que hay que trabajar. ¿Cuál es la diferencia entre transporte y movilidad, ¿no? Movilidad es como una palabra que últimamente se ha puesto bastante de moda y en los últimos años, ¿no? Y cada vez se habla más. ¿Cuál es la diferencia entre transporte y movilidad? ¿Por qué hablamos de movilidad y no de transporte? El transporte tal vez nos habla, ¿no? de una visión un poco más tradicional, ¿no? De la planificación del transporte, en lo que se enfoca es tradicionalmente en los vehículos motorizados, ¿no? Y cómo asegurar que estos vehículos lleguen de A a B de la forma más rápida y más fluida posible, ¿no? Eso es como el objeto del transporte y la mirada del transporte. La movilidad nos trae una mirada más amplia, ¿no? Nos hace cambiar un poco la cabeza y entender que en realidad el foco no es necesariamente en los vehículos, sino en las personas, ¿no? Justamente en este sentido de, bueno, cómo las personas se desplazan y cómo acceden o no a donde quieren o a donde necesitan llegar. Considerando todas las características variadas y diversas que tienen estas personas, ¿no? No es un automovilista genérico y un vehículo genérico, sino que todas las personas tienen distintas características que hay que contemplar en el diseño de la movilidad. También nos trae la movilidad otro concepto que es entender al espacio de calle, al espacio público, ¿no? De calle, que es el principal espacio público con el que contamos en nuestras ciudades, ¿no? El espacio público por esencia, ¿no? Más allá de también, bueno, la plaza, el parque, etcétera, otros tipos de espacios públicos, la calle es el espacio público por esencia, en donde nos reconocemos, digamos, como ciudadanos, ¿no? Y ejercemos nuestra ciudadanía, y que tiene muchas más funciones que solamente la de desplazar vehículos o personas, ¿no? Se hacen muchas más actividades en la calle, entonces también contemplar este tipo de razonamiento, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de movilidad y por qué es importante hablar de movilidad, ¿no? Obviamente todo lo que es la agenda ambiental es como una agenda muy importante, que ha sido un poco el motor en los últimos años, en las últimas décadas, de cambio hacia un nuevo paradigma de movilidad, ¿no? Todo el impacto ambiental que genera la industria del transporte a nivel mundial y también obviamente en Uruguay, es uno de los principales motivos por los cuales, bueno, es evidente que hay que hacer un cambio. Y el impacto ambiental, bueno, obviamente no solo en las emisiones de gases de efecto invernadero que impactan en el calentamiento global, ¿no? A nivel global justamente, sino también todos los impactos locales, ¿no? De la emisión de gases contaminantes, de ruido, que impactan en la calidad de vida de las personas, en la calidad del aire, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una agenda que ha sido el gran motor de cambio hacia una movilidad más sostenible, ¿no? Pero también esto otro que les comentaba, ¿no? O sea, no solo esa mirada de la movilidad desde lo ambiental, sino también desde lo social. Estos son dos gráficas que salen de la encuesta de origen-destino del área metropolitana de Montevideo, y acá lo que nos muestra es cómo
cómo los distintos, la primera sobre el nivel socioeconómico, la segunda sobre género, ¿no? Cómo son los modos de desplazamiento, ¿no? Los habituales, a pie, bicicleta, en ómnibus, automoto, cuáles son los más usados según el nivel socioeconómico o según el género, ¿no? Entonces en la primera gráfica vemos que los desplazamientos a pie o en bus, por ejemplo, son más utilizados por los niveles socioeconómicos medios y bajos, y el auto por los grupos socioeconómicos más altos. En caso de género, los viajes a pie y los viajes en ómnibus son mayoritariamente realizados por mujeres, y los viajes en auto mayoritariamente realizados por hombres, ¿no? Esto es algo que más allá de que esta encuesta es del 2017, y que solo era el área metropolitana de Montevideo, lamentablemente es algo que se repite a nivel país, se repite a nivel mundial, ¿no? O sea, es como casi un dato de la realidad, lamentablemente, sobre todo países que están aún, o ciudades que aún están en este modelo tan centrado en el automóvil, ¿no? Lo importante de esto es entender que la inversión en determinado, la planificación, ¿no? E inversión en determinado tipo de infraestructura que se centra en un modo particular, ¿no? Mayoritariamente los vehículos motorizados, privados, no es indistinto el impacto que genera eso en este sentido, ¿no? Eso está reforzando y le está dando aún más movilidad a personas que ya lo tienen, y está dejando de lado a personas que no usan ese modo principalmente, ¿no? Mujeres, niños, veteranos, de grupos socioeconómicos más bajos, etc. Bien, bueno, un poco ahondando entonces, ¿no? en este modelo actual, ¿no? Y sus problemáticas, ¿no? ¿Cuál es este modelo de ciudad o modelo de movilidad en el que estamos, ¿no? Que es un poco lo mismo, hablar de ciudad y hablar de movilidad es un poco la misma cosa, ¿no? Son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Porque la forma en que planificamos la ciudad también impacta tremendamente en cómo nos movemos y viceversa, ¿no? La llamada ciudad automóvil, ¿no? Que es un modelo que tiene muchísimas décadas, que se ha vuelto, ¿no? Como bastante mainstream así, y popular, ¿no? A partir de que los autos se volvieron también como el modo así preferente, ¿no? por las personas, o viable, ¿no? Para la mayoría de las personas. Esto ha llevado a un modelo de ciudad tremendamente dispersa, en bajas densidades, con usos separados, ¿no? Con un lado donde vivimos, otro lado donde trabajamos, otro lado donde compramos, etc. Y esto es un modelo que a su vez se retroalimenta a sí mismo, ¿no? Y que lo que genera es que los otros modos de desplazamiento, sean los de transporte colectivo o los de movilidad activa, no sean viables en este modelo. No es viable por las bajas densidades, no es viable por las largas distancias que tiene este modelo. Entonces es un modelo donde las personas solo pueden moverse en auto, y si no pueden acceder al auto, entonces su movilidad es muy mala, o directamente no la tienen, no pueden acceder. Entonces, bueno, de nuevo, ¿no? Los impactos ambientales, que ya hablamos. El círculo vicioso de la movilidad es otro, ¿no? Va un poco en este último concepto que yo estaba hablando recién, ¿no? O sea, ¿qué es lo vicioso que tiene este modelo? Esto es algo que se ha estudiado muchísimo en las últimas décadas, a pesar de que ya se sabe, ¿no? Cuando este nuevo modelo, ¿no? de ciudad apenas surgía, ya se sabía que esto era un problema, pero de todas formas seguimos construyendo ciudades en este sentido, ¿no? O sea, normalmente se dice, bueno, cuando una vía está congestionada, el gran problema, ¿no? que tenemos en nuestras ciudades, capaz que en nuestro país no tanto, pero igual así tenemos problemas de congestión, es, bueno, hay que ensanchar las vías, ¿no? Hay que agrandar las calles, hay que ensanchar las vías, es como la solución se propone, ¿no? como de forma fácil. Esto lo que genera es justamente este efecto de demanda inducida, ¿no? A mayor oferta de un tipo de infraestructura para una movilidad determinada, se está induciendo a que la gente más use ese modo, ¿no? O sea, porque la forma en que las personas se mueven no es un dato fijo, ¿no? Sino que va cambiando según la oferta, ¿no? Según cómo está diseñado el sistema. En la medida que nosotros favorecemos que los viajes en autos privados sean más rápidos,
cuando no introducimos ningún tipo de costo extra ni por estacionar, ni por desplazarse, ni por cruzar determinadas áreas de la ciudad, o lo que fuera, estamos privilegiando a esos modos versus a los otros. Entonces estamos induciendo a que más gente los use, y por ende, capaz que no de forma inmediata, pero en determinada cantidad de tiempo, a veces muy breve, volvemos a las vías congestionadas, tal cual como estábamos antes, solamente con más autos y más espacio utilizado para el auto, ¿no? Entonces cada vez es peor. Y este dibujito ahí a la izquierda a mí me gusta ponerlo porque me parece que está bueno que empecemos como a visibilizar, ¿no? y a entender qué es lo que estamos cediendo al auto, ¿no? O sea, estamos cediendo mucho espacio de calle, como decía hoy, que es nuestro principal espacio público, para la circulación de algunas personas, ¿no? que andan en auto, y para el estacionamiento también de esos vehículos, lo cual es tremendamente ineficiente, tremendamente no democrático, y no estamos haciendo un mejor aprovechamiento para la cantidad de otras actividades que necesitamos realizar en el espacio público, o por ejemplo, para aumentar las áreas verdes que tanto necesitamos dentro de las ciudades y que también les hace a las personas y al ambiente, ¿no? Otra de las problemáticas, ¿no? del tema del uso de los autos es esto, ¿no? Esto es un ejercicio que se ha hecho en muchísimas ciudades del mundo, que es, bueno, ¿cuánto espacio ocupa, ¿no? Si queremos trasladar 40 personas en auto, a pie, en bicicleta, en transporte público, ¿no? Es algo que se ha hecho mucho y que es como bastante visual, y se entiende el mensaje muy rápido, ¿no? O sea, los autos son increíblemente ineficientes para trasladar personas por metro cuadrado. Por lo tanto, es esto que comentaba, ¿no? O sea, el espacio que estamos cediendo para trasladar pocas personas es realmente un sistema muy ineficiente si lo pensamos de esa forma, ¿no? Otras cosas me parece que son importantes a tener en cuenta y que a veces no se habla en este sentido cuando se habla de la movilidad, es el impacto de la velocidad del tránsito, ¿no? Y esto es algo que muchos países han tomado esta agenda, ¿no? El impacto del tránsito en las muertes y en las lesiones, en los siniestros de tránsito. Han tomado esta agenda como el principal motor para generar un cambio en este sentido. Es bastante evidente también, ¿no? que a mayor velocidad del tránsito, mayores son las chances de que haya un muerto, ¿no? o un lesionado en un siniestro de tránsito. Sin embargo, bueno, no ha habido muchos cambios en este sentido. Sí, a nivel mundial, ¿no? Hay países, España por ejemplo, o ciudades enteras en donde, bueno, se ha regulado la velocidad del tránsito, ¿no? y se está yendo hacia lo que se llama el calmado del tránsito, ¿no? Por el impacto impresionante que genera en vidas humanas. Y otro de los impactos también es en el impacto de la velocidad y el volumen del tránsito en el entorno urbano, ¿no? O sea, no solo genera entornos sumamente inseguros, sino que a su vez eso va en detrimento de la calidad del entorno, y también entonces de la interacción que la gente tiene o no en este espacio calle, ¿no? Entonces esto es un estudio que tiene muchos años ya, pero que me parece que está bueno mostrar, que son 3 tipos de calle, ¿no? En donde la primera es con un tránsito más pesado, en velocidad y en volumen, ¿no? El segundo es intermedio, y el tercero es liviano, o sea, una calle capaz que más barrial, más local. Entonces lo que muestran esas líneas son las interacciones entre los vecinos o los transeúntes que pasan por la calle, qué tanto rato se pararon, se quedaron, qué tantos vecinos conocen, ¿no? en la cuadra, qué tantas interacciones ha habido entre esas personas en esas calles, ¿no? Entonces obviamente en las calles con mayor tránsito, estas interacciones van bajando, ¿no? Entonces el tránsito no solo impacta en la propia calzada, ¿no? Por donde va el auto, los autos, sino también obviamente en la vereda, en las casas y en todo el entorno urbano. Pero bueno, ¿cuál es el nuevo paradigma, ¿no? de la movilidad sostenible? ¿Hacia dónde están yendo muchas ciudades y países del mundo? Y bueno, algunos avances también aquí en Uruguay, ¿no? El nuevo paradigma de la movilidad sostenible es un poco esto, ¿no? Nos plantea incorporar obviamente el concepto de la sostenibilidad a la movilidad de las personas,
Por ende, es una movilidad, es un sistema de movilidad que, por un lado, limita las emisiones, todo tipo de emisiones, y el consumo de energía, ¿no? Minimiza el uso del espacio, la generación de ruidos. Es un sistema que debiera ser accesible, económicamente accesible y eficiente, pero que a su vez también habilite o promueva el desarrollo de la economía local, ¿no? y la competitividad de las ciudades, pero por sobre todo es una movilidad que permite o habilita el acceso a la ciudad, en este sentido que decíamos, ¿no? Las ciudades, un poco la razón de ser de las ciudades y por qué vivimos en ciudades es por todas las oportunidades que ella nos ofrece. Bueno, esta movilidad debiera entonces habilitar ese acceso a todas las personas, indistintamente de sus capacidades, de sus condiciones y sus necesidades, ¿no? Y este esquema que está acá a la derecha es lo que se llama la pirámide invertida de la movilidad, que es como es un esquema que se maneja mucho, ¿no? Cuando se habla de este nuevo paradigma, que es, bueno, reorganizar la forma en que estamos priorizando el diseño, la planificación y la inversión en la movilidad, ¿no? Entonces pongamos en la parte de arriba de la pirámide a quienes son, por un lado, los más vulnerables, ¿no? Peatones, pero también, no solo son los más vulnerables, sino también son los que menos impacto generan ambiental y menos uso del espacio hacen, ¿no? O sea, es el modo más eficiente, la movilidad activa, tanto la caminata como también la bicicleta o otro tipo de modos en ese sentido, luego el transporte público, y luego la movilidad vehicular, ¿no? Motorizada, personal. Bien, en este nuevo paradigma se maneja mucho también este concepto que es el de evitar, cambiar, mejorar. Esto es como digamos, como una especie de abordaje, ¿no? o de encare de, bueno, cómo priorizar las acciones hacia la movilidad sostenible, ¿no? Si una ciudad quiere realizar una posible estrategia de, bueno, de cómo avanzar hacia esta movilidad sostenible, este abordaje que se usa mucho a nivel internacional, ayuda como a ordenar esas posibles acciones. El primer paso es el de evitar, que es, bueno, pensar en reducir la cantidad de viajes motorizados, ¿no? O sea, es lo que vuelve, o sea, este primer paso vuelve más eficiente a todo el sistema, evitar aquellos viajes que no son necesarios, especialmente los que se realizan en vehículos motorizados, y tiene mucho que ver esto en cómo planificamos nuestras ciudades, ¿no? Aquellas ciudades que tienden a ser más compactas, de usos mixtos, en donde hay una cercanía de las actividades, lo que generan es que los viajes tiendan a ser más cortos, ¿no? Las distancias son más cortas y esos viajes son más factibles que sean realizados en modos activos o en transporte público que en auto particular, ¿no? Luego el segundo paso es el cambiar, que eso apunta a, bueno, aquellos viajes que sí se realizan, ¿no? O sea, los viajes no evitados, digamos, que se cambien a un modo de desplazamiento más sostenible, entiéndase la caminata, entiéndase el transporte público, y luego aquellos viajes, ¿no? El último paso es el mejorar, aquellos que no ha sido posible cambiarlos a modos sostenibles y se siguen realizando en vehículos motorizados, bueno, que esos vehículos motorizados sean más eficientes y sean con tecnologías limpias, ¿no? Entonces es como una secuencia de acciones. Bueno, y acá voy a mostrar muy rápidamente algunos ejemplos en este sentido, ordenados según este abordaje, ¿no? En el enfoque evitar, esto es un poco, bueno, esto es como la ciudad de los 15 minutos que se ha puesto muy, muy de moda, a pesar de, bueno, algunas posibles limitaciones que puede tener este concepto, pero creo que lo importante a rescatar de esto es esto, ¿no? O sea, la proximidad de servicios y comercios, el diseño que desincentiva el uso de autos, un diseño que por otro lado incentiva el uso de los modos activos, ¿no? Y la promoción de la economía local, todo esto fomenta a que esos viajes más rutinarios y más, no sería tan rutinarios, sino diarios, ¿no? de ir a hacer las compras o ir al trabajo, etcétera, se realicen en estos modos activos. También los desarrollos orientados al transporte, esto es aquellos promover una integración de
de la planificación del transporte público y de la planificación del desarrollo urbano, ¿no? Para generar un vínculo entre estos dos, entre estos dos ámbitos, ¿no? Para justamente generar una sinergia, ¿no? Y generar más desarrollo urbano en aquellos puntos donde exista, donde se planifique un desarrollo del sistema de transporte público, por ejemplo, ¿no? Bueno, y obviamente todo lo que tiene que ver con el enfoque cambiar, que es el segundo paso, es generar una infraestructura peatonal adecuada, ¿no? Esto me parece que está bueno resaltarlo, porque a veces cuando se habla de movilidad nos centramos mucho en los vehículos, incluso también movilidad activa, hablando de las bicicletas, y nos olvidamos de los peatones, y lo básico que es tener veredas lo suficientemente anchas, seguras, con accesibilidad, iluminadas, cómodas, confortables, ¿no? Y que nos lleven a los lugares que queremos llegar. Hay ciudades enteras que están realizando planes de peatonabilidad, ¿no? Y a veces eso queda como una especie de limbo, ¿no? Y no se sabe bien quién es que debería estar a cargo de eso. Bueno, es como esencial en este sentido, ¿no? Obviamente infraestructura para ciclistas también, todo lo que es la infraestructura de transporte público, los distintos modelos de transporte público que se pueden incorporar, y obviamente pensando también el transporte público en aquellas ciudades obviamente que tengan la dimensión, ¿no? Adecuada para esto, es como un poco la espina dorsal también, ¿no? de cualquier sistema sostenible, porque obviamente no todas las personas pueden caminar, no todas las personas pueden andar en bicicleta. Algunos otros otras acciones, por ejemplo, que van a la multimodalidad, o sea, la combinación de estos distintos modos, ¿no? O la combinación de, bueno, el park and ride, que es estacionar y luego me conecto con la red de transporte público o con la red de bicicletas. Algunos desincentivos al uso del auto también, ¿no? Que van como a la par, o sea, por un lado facilitar la infraestructura para los modos activos del transporte público, por el otro lado desincentivar, ¿no? Como son, bueno, el estacionamiento tarifado ya de hecho es algo en este sentido, ¿no? que hay en algunas ciudades del país, pero también hay otras ciudades en el mundo que van un poco más allá y cobran por pasar, ¿no? Por circular en determinadas áreas de la ciudad, o que solo te permiten circular en determinados carriles, por ejemplo, si tenés una ocupación 100% del vehículo. Eso es algo que en algunos lugares se hace. Y después el enfoque mejorar, que bueno, es este último paso, ¿no? Que les comentaba, que es mejorar la tecnología, ¿no? De los vehículos, y ahí hay obviamente algunas acciones que se han tomado a nivel país, con el subsidio a los ómnibus eléctricos, por ejemplo, o con algunas pruebas que se hacen dentro del proyecto MOVES a vehículos para la última milla y ese tipo de acciones. Obviamente es como, bueno, aquellos vehículos motorizados que tienen que seguir circulando, claramente, porque obviamente la idea no es eliminarlos todos, sino que es, bueno, volvámoslos más eficientes y más limpios. Y esto es como, es un mensaje con respecto a esta última pata, ¿no? Que es la de mejorar la tecnología de los vehículos, ¿no? O sea, a veces es como algo de lo que se habla mucho, ¿no? Los vehículos eléctricos y la movilidad eléctrica como casi como sinónimo de movilidad sostenible, y en realidad cuando se encara solamente toda la movilidad sostenible en esta última pata, ¿no? Cuando el foco es solo en esta última pata, hay una limitación de este alcance, ¿no? Que es un poco esto, o sea, este es el mismo ejercicio anterior, pero solamente cambiando la tecnología de los vehículos para autos eléctricos o autos autónomos en un futuro, y bueno, en realidad todos los otros aspectos que estábamos hablando de la movilidad se siguen manteniendo. Obviamente hay muchos que se solucionan, por supuesto, ¿no? Pero muchos otros que no. Entonces el abordaje debe ser mucho más integral, y no solo estamos hablando de cómo son los motores de los vehículos que conducimos, ¿no? Bien. Bea, capaz que te doy la palabra a vos para que avances un poco sobre el proyecto. Bueno, brevemente les queremos contar un poquito. Creo que la presentación de toda esta cuestión de los conceptos me parece que es como muy importante, es muy rica. Espero que ustedes la disfruten. Yo la disfruto cada vez que la escucho. Y contarles, bueno, que estamos trabajando en un proyecto que está dirigido justamente a lo que es la movilidad urbana sostenible. Es este proyecto que tiene apoyo de Euroclima Plus.
y que, en el que participan los ministerios de Ambiente, Economía, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. O sea, es un trabajo, un trabajo conjunto en el cual tenemos apoyo de la GIZ como implementadora, ¿no? Esto es, no sé si la paso yo o la pasas vos, ¿vale? Ahí. Perfecto, bárbaro. Entonces contarles como muy brevemente en qué estamos. El proyecto empezó en 2019, algunos pasitos antes también, y lo que hemos venido haciendo ha sido distintas consultorías, también hicimos talleres, capaz que algunos de ustedes estuvieron en las ciudades con las cuales trabajamos, porque desde el principio vimos que en realidad, si bien esto es una política nacional, esto es algo que aplican las ciudades, y porque bueno, tienen los cometidos para ello, ¿no? Entonces en el inicio hicimos un llamado a ciudades, se presentaron creo que 13 o 14 ciudades, elegimos 5 ciudades para tener con criterios de posibilidad de replicar después esas realidades a otras ciudades y también que tuvieran características como diferentes entre sí. ¿Sí? Esas ciudades con las que hicimos varios talleres bueno, y otras actividades son Ciudad de la Costa, San José, Fray Bentos, Rivera y 33. Pero después también hicimos talleres nacionales, ¿no? Trabajando inicialmente. ¿Hay algún micrófono abierto? El proyecto, ¿cómo se te había ocurrido en la reunión pasada? ¿Te acordás? Gracias. Bueno, hicimos una serie de talleres y también tuvimos distintas reuniones sectoriales, o sea, por distintas áreas. También trabajamos con privados, o sea, no solamente con las intendencias, también también con empresas. El objetivo es avanzar hacia una política de movilidad urbana sostenible. Y bueno, estamos en este trabajo de definición de misión, objetivos, medidas, indicadores, metas, etcétera, ¿no? Tenemos ya una primera validación por parte de las autoridades de lo que son visión y objetivos, y estamos trabajando en lo siguiente, que serían medidas y líneas. Adelante, Vale. Y en paralelo a ese trabajo que tiene que ver con la política, digamos, nosotros tenemos varios productos que son muy importantes. Hay uno que es la guía de planificación de la movilidad urbana sostenible, que ahora después Vale les vamos a contar un poquito, porque esta guía ya está pronta, ya fue lanzada, y vamos a empezar un proceso, de hecho, un proceso de capacitación asociado con esa guía. Después va a haber también una guía de electromovilidad que ya se está trabajando también. Y también digamos, un informe, un estudio sobre mecanismos financieros para apoyar la movilidad sostenible, ¿no? Lo importante de estas guías es que estas guías están, específicamente la de planificación y la de electromovilidad, son guías que están dirigidas fundamentalmente hacia ser instrumentos útiles para las ciudades, ¿sí? En el mecanismo financiero también, ahí también va a haber lineamientos para las ciudades en cuanto a, bueno, ¿de dónde saco yo fondos o qué movimientos puedo hacer de unos fondos a otros, de unas fuentes a otras para poder financiar lo que es la movilidad sostenible? Asociado a ello, por supuesto, tenemos lo que es los sistemas de medición, reporte, ¿no? Verificación, asociado a las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, ¿no? Y todo lo que es el fortalecimiento de capacidades es bueno, una línea que va toda paralela, que en este momento vamos a estar iniciando, que semana que viene ya, estamos iniciando como una primera tanda de lo que es capacitación referente a la guía, pero todavía nos falta mucho en este sentido. Y por último comentarles que
como parte de lo que va a ser una segunda fase, llamémosle, de lo que es el apoyo de Euroclima, ahí vamos a pasar a hacer algunos pilotos en algunas ciudades de justamente la aplicación, por un lado, de lo que es la política nacional y de estas guías, utilizando estas guías como guía para el trabajo a desarrollar. Vale, ¿les Dale. contás un poquito de la guía? Sí, comento brevemente esto y con esto terminamos. Esta guía para la planificación de la movilidad urbana sostenible, como les comentaba Bea, es uno de los productos del proyecto NUM. También surge originalmente de un interés de la DINOT en fortalecer la planificación de la movilidad, incorporar la planificación de la movilidad en las guías que cuenta la DINOT de elaboración de instrumentos de ordenamiento territorial. Con el apoyo de MOVES en ese sentido, ¿no? Entonces, es como un trabajo muy, muy en conjunto con la DINOT. El objetivo, como comentaba Bea, es esto, ¿no? Es proporcionar una herramienta de trabajo a los gobiernos departamentales para que incorporen, ¿no? La movilidad, ¿no? O para que realicen la planificación e implementación de estrategias de movilidad en sus ciudades y en territorios. Y que se realice de forma integrada con el ordenamiento territorial, ¿no? La guía tiene 4 partes, ¿no? Primero una introducción muy general, ¿no? Que va un poco en la línea de lo que hablaba hoy, ¿no? De conceptos generales de movilidad sostenible. Un segundo capítulo que se concentra en el proceso de planificación de la movilidad y cómo esto se puede insertar en los instrumentos de ordenamiento territorial según la ley de ordenamiento territorial. ¿Cuáles son estos como un set de muchas medidas que se pueden tomar a nivel de las ciudades para, ¿no? ir hacia la movilidad sostenible? Y luego un último capítulo de criterios de diseño para la infraestructura de la movilidad, ¿no? Esto no es un catálogo exhaustivo, ¿no? Sino que son como indicaciones justamente. Y bueno, y estos son como algunas imágenes de la guía. Esto es de la parte de diseño, de la parte de fichas, ¿no? de medidas. La verdad que es un documento súper rico y que, bueno, estamos todos como muy orgullosos y contentos de que finalmente se haya lanzado, así que los invito ahí a lanzar, a hacer clic en el link. Bueno, después les pasamos igual la presentación para que puedan hacer clic, y a mirar un poco la guía, que realmente está muy buena. Y bueno, con esto terminamos. Muchísimas gracias Valentina y Beatriz. Recordarles que sí, que las presentaciones después de la sesión de hoy las vamos a compartir con ustedes. Había personas que me habían escrito, porque nosotros compartimos la invitación para el lanzamiento, algunos que no habían podido ir y que querían acceder a la información, y yo les decía que aparte hoy las iban a tener a ustedes de primera mano, así que bueno, muchísimas gracias por estar. Les vamos a pedir entonces a Mariana Robano y a Mariale Ariceta que nos cuenten cómo ha sido la experiencia en trabajar en el tema de reuso y reparabilidad. Genial. Buenos días para todas y todos, y les damos la bienvenida. Nosotras encantadas con Mariale de compartir nuestra experiencia de estos años de trabajo, pero enganchando con lo que nos compartían Beatriz y Valentina, súper interesante. Hoy es el día de la movilidad y de abandonar el uso del auto. Entonces, qué mejor manera de recordarlo, ponerlo en práctica y en la cotidianeidad de nuestra vida, eso, y la invitación a la movilidad activa, y también a mí me encanta escucharlas, así que gracias por la presentación. Bueno, nosotras vamos a hablar de reuso y reparación, sobre algunas experiencias de estudios que hemos hecho, y también cómo tomarlo, cómo vinculado de los gobiernos departamentales, cómo promoverlo, algunas ideas, sugerencias y demás. Desde ahí viene nuestro enfoque, y cómo vincularlo con estos temas de sostenibilidad, de economía circular, que es de gestión de residuos, cómo todo está relacionado, todo está integrado, pero bueno, ayudar a atar esos conceptos. Bueno, con Mariale somos las directoras de Reacción, que es una agencia consultora que se dedica a hacer ingeniería ambiental, que básicamente ingeniería ambiental,
con herramientas de comunicación y diseño para una planificación estratégica, básicamente enfocadas en 3 pilares de acción que como siempre decimos están relacionados, pero para ordenar los cuadraditos hablamos de economía circular, de promover la resiliencia y la regeneración en ciudades, y la movilidad sostenible como gran estrategia de descarbonización. Entonces, por ahí va nuestra presentación de la empresa, pero ¿cuál es la invitación hoy, Mariale? Hoy la invitación es la de la reparación y el reuso, como decimos. Y así es como bienvenimos a las personas cuando, ya les contaremos más, trabajamos en temas de clubes reparadores o miramos la reparación desde el oficio, desde el alma, si te das maña, si, ¿no? Como todas las perspectivas que todas las personas tenemos para involucrarnos con la reparación. Entonces hoy lo que queremos transmitirles un poco es esto, la radiografía de la reparación y el reuso a nivel nacional, con una mirada muy particular, sí, desde Montevideo, que es donde nos ha tocado estudiarlo más directo, ¿sí? Pero entendiendo que son cuestiones que además trascienden no solo la ciudad, sino ya el país, ¿no? Hay muchas de estas cuestiones que se están debatiendo a nivel internacional, y tiene que ver con esto, cómo extender la vida útil de las cosas, ¿sí? De los objetos, de todas las cosas que consumimos, que usamos en la cotidianidad, y que a veces nos cuesta relacionarnos desde ese lugar, desde esta foto, que quizás no es nada ajena para muchos, ¿no? Donde empezamos a ver que las cosas se descartan y de una manera quizás equivocada, ¿no? O más que quizás, con sistemas que no están vinculados entre el descarte, el uso. Entonces tenemos que repensar varios sistemas y reconcebir la forma en que podemos extender esa vida útil. Porque tenemos Mariale, un gran desafío. Exactamente, y esta realidad que es común a todas las ciudades del Uruguay y quizás del mundo, el producto de la economía lineal, ¿no? La extracción de recursos naturales, la producción, el uso y el tire. Entonces, ¿cuál es lo más evidente en esa ineficiencia? Quizás son los residuos que generamos a diario, entonces que nos desafían a repensar muchos sistemas y cómo justamente la estrategia del reuso y la reparación como una estrategia anti el uso del tire, cómo promover que las cosas se usen más, se extienda la vida útil. Para eso es clave, bueno, para nosotros, el empezar a ver desde dónde podemos promover la reparación, porque entendiendo que reparar es cuidar los recursos y en definitiva es cuidar el planeta, ¿no? Reparar el mundo como bien transmite esta imagen. Entonces tenemos obviamente las 3 dimensiones asociadas en la reparación y en el reuso. Hay un enfoque ambiental, claramente, cuando uno lo concibe desde esa gestión de residuos, digámosle, que es el descarte, el final, y acá empezar a encontrar estrategias de la economía circular aguas arriba, las más arriba que se puedan, que tiene que ver con esto, el reuso y la reparación, y extender esa vía útil. Pero tiene un impacto económico también muy fuerte, donde cuando uno habla de esa dimensión del trabajo, está acercándose a MIPYMES, a organizaciones que hoy son una representación de un porcentaje altísimo de la economía, ¿no? En Uruguay particularmente es más del 90%, tiene que ver con la economía de las MIPYMES, y el trabajo económico del reuso y la reparación tiene que ver con esa reparación más barrial, más cercana, más cotidiana, y también lo humano que vincula a todas estas personas como decimos, en repararnos, ¿no? En un vínculo mucho más estrecho con la comunidad. Y acá lo vemos en estas fotos de ese pequeño comercio local específico de estas áreas, ¿no? Del calzado, de la reparación de electrónicos, del reutilizar de segunda mano quizás la ropa, y Mariale, tenemos que entender algo en que... qué situación están estos Exacto, y comercios. algo que quizás nos diferencia de otras partes del mundo es que estos oficios en el Uruguay todavía existen. Están en agonía, están con necesidades, con ciertas barreras, pero aún existen. En otras partes del mundo se han extinguido. Entonces el desafío es cómo ayornarlos, cómo llevar los oficios de reparación hacia estos nuevos modelos, a los modelos que
que la economía circular plantean, ustedes lo veían en la primera sesión con María José González, de esos conceptos de economía circular, que lo que plantean son estrategias para mantener los bienes y los productos en circulación, ¿no? Entonces, la reparación, justamente como estrategia para mantener los objetos en circulación, esos oficios deben ayornarse, ¿no? Deben actualizarse, porque, se ven desafiados a que los usuarios, para que los usuarios consumamos los servicios de reparación, hoy les exigimos ciertas necesidades, y es parte de lo que les queremos contar. Pero entender que la estrategia de la reparación está bien planteada cuando uno mira el diagrama de la mariposa de la Ellen MacArthur Foundation, como uno de los primeros bucles, ¿no? En términos de eficiencia económica, ambiental, la reparación como una estrategia, ¿no? Entonces, retomando esos conceptos que veían en el primer encuentro, entender esto, que la reparación tiene un rol fundamental en la economía circular, justamente también para evitar la extracción de recursos naturales vírgenes, muchos de esos recursos que se van agotando, entonces la reparación evita la extracción y mantiene en uso esos recursos. Entonces, cuando hablamos de reparación es en un sentido muy amplio, ¿no? María le hablaba de calzado, de vestimenta, de muebles, de bicicletas, de electrodomésticos, de automóviles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la reparación puede ir por cambiar una pieza, cambiar varias piezas, pero entonces reemplazar una batería, pero para que eso sea posible, el diseño para la reparación es clave. Hoy muchas cosas asociadas, por ejemplo, a los electrónicos, que es lo primero que se nos viene a la cabeza, es la obsolescencia programada, están diseñadas para descartarse. Entonces, debemos diseñar de otra manera, quiere decir, los objetos, los productos deben pensarse para que sea posible su reparación, y ahí la necesidad de que puedan ser la apertura, ¿no? De que se puedan ser abiertos con herramientas que sean de fácil existencia, ¿no? O disponibilidad. Aquí no sé si fuiste vos, Mariale, o fui yo que activaste. No, solita, pero bueno, perfecto. no, genial, dale. Se movió sola para entender de que, bueno, la reparación justamente se da a partir de que tenemos las facilidades para hacerlo. ¿Y cómo podemos hacerlo? Desde las empresas, ¿sí? O junto con empresas que nos ayuden a tener esa facilidad de reparar ese bien, que como decía Mariana, tiene las piezas, desde el diseño y los componentes pensados para que se puedan reparar, pero muchas veces, de todas formas, puede ser más difícil o puede haber un tema de seguridad, y las empresas, dentro de lo que pueda ser un ejercicio de garantía, pueden apoyar que esa reparación exista. O también existe el fomentar la reparación, la autorreparación, el que nos volvamos a los hábitos y a entender algunas características de cosas que podemos reparar en casa y podemos seguir manteniendo la vida útil de estas cosas. Muchas veces se piensa de que la reparación compite con lo comercial, ¿sí? Y lejos de serlo, hoy muchas empresas, y muchas muy grandes e internacionales, encuentran que la reparación como estrategia incluso te da una oportunidad mayor de intercambio de bienes económicos, ¿no? Entonces puede ser un servicio, especialmente que para sumar a la cartera de servicios de la empresa, puede catalizar la venta de repuestos, o puede también diferenciar claramente la propuesta de valor de una empresa de otra, ¿sí? Un producto que tiene más vida útil, porque también lo ayudo desde la empresa a que así sea, puede ser más valorado, y hay casos emblemáticos, como puede ser la de la ropa Patagonia, ¿sí? Que trabaja y hoy es líder internacional por trabajar desde esa línea y ejercicio. Y vamos a mostrarles algunos casos más. Pero entonces, la reparación es una estrategia también comercial, ¿sí? ¿Cómo podemos hacerlo? Como decíamos, siempre entendiendo que el diseño o la construcción de ese bien es fundamental entenderla desde el arranque. Entonces, el acceso a tener menos pegamentos, menos herramientas, menos problemas para asistir a ese objeto, ¿sí? va a ser lo más reparable. Y también que sea modular, que se haya diseñado concibiendo partes que si una
falla no tengamos que tirar el todo, ¿no? Y obviamente también todo lo que fuera sistemas de seguridad. Si nosotros complejizamos los aspectos en el caso, por ejemplo, de un electrónico, ¿no? Al abrir una placa tenemos un aspecto de seguridad o de problemas tanto para el bien como para las personas, bueno, obviamente esa reparación va a tener más problemas para subsistir. Y acá recordar un ejemplo que veían con María José de teléfonos que hoy se están diseñando para ser actualizados. El teléfono es como lo más visible en descartabilidad, nos dura unos pocos años y entonces nos queda obsoleto por temas de software, de cámaras, etc. Entonces, ¿cómo diseñar para que puedan ser actualizados y seguir utilizando? Exacto, pero entonces... Mariana, sí, contarte que la reparación, el diagnóstico, si se quiere, de la reparación es que precisa reparación. Y la reparación se hace desde las políticas públicas desde el vínculo de todos los sectores, ¿sí? De los distintos actores que hacemos a esta mirada, porque entendemos que, ¿qué le pasa a la reparación hoy? Tiene pequeñas historias de grandes esfuerzos, como dice bien ahí, ¿no? Hay mucho de planificación, poca planificación y mucha improvisación en el ejercicio. Se ha perdido esa red, si se quiere, o esa dinámica de las personas de entenderlo como un bien natural de nuestra cultura. Y los reparadores hoy que dedican y hacen de su oficio su cotidianidad, lo que priorizan es sobrevivir a un sistema que priorizó el consumo y el use y tire, ¿no? Ofertas muy baratas para que sea rápido y ágil el consumo. Entonces, hoy sufren desventajas de ser emprendimientos chicos, solos, les falta acompañamiento, ayornarse, pero si bien son una oda a la creatividad, como también marca ahí, y constantemente están buscando la... Creo que ahí perdimos a Mariale, ¿no? Alguien que me está escuchando, sí. Entonces, contarles esto, contarles que ¿por qué fuimos invitadas a hablar de... Desde Mariale, te perdimos por un minuto y estoy... Bueno. Por unos segundos en realidad. Sí. Y estaba por empezar a contar este estudio en el que fuimos, digamos que, contratados por la Intendencia de Montevideo para realizar un diagnóstico de la reparación. ¿Cómo está el sector en la ciudad? Montevideo, el gobierno departamental es parte de 100 ciudades resilientes, ¿no? La red de ciudades que promueven la resiliencia y hacen políticas hacia una mejor preparación ante los cambios, y entonces en ese marco hicimos este estudio que viene a responder también una estrategia de planificación que planteó Montevideo cuando armó su estrategia de resiliencia. Uno de los pilares de desarrollo era promover un modelo de desarrollo que privilegie la economía circular, social y solidaria, y dentro de esos pilares, casos de trabajo, ¿no? O foco en lo que es la red de centros de reutilización, cómo promover una red de centros de reutilización de objetos. Entonces, en ese marco, fuimos elaborando una serie de estudios, y uno de estos que les vamos a contar ahora es el diagnóstico de la reparación, el reuso y el alquiler, que están todos disponibles en la web y se pueden descargar. Entonces, ¿qué nos dice este diagnóstico, no? Lo enfocamos en lo que son los centros de reparación, sobre todo hacia electrodomésticos, muebles, ropa, calzado, o sea, cosas cotidianas de uso doméstico. Los centros de reuso también como otra estrategia de, la venta de segunda mano, y también el alquiler de vestimenta, el alquiler de herramientas, también el alquiler como una estrategia de economía circular. Cuando uno habla del uso intensivo de un producto, justamente no comprarse un taladro que lo usa 2 horas por año, sino quizás alquilarlo, es mucho más eficiente desde el punto de vista ambiental, económico y demás. Entonces, también mapeamos los centros de alquiler. Exacto. Aparecen nuevos
modelos de servicios y de consumo o nuevos o revitalizados. Insistimos que a veces la innovación tiene que ver con recuperar o restablecer la salud de cosas que preexistían. Entonces hicimos un diagnóstico cuantitativo donde ahí, como ven, salimos a buscar en el mapa y aparecieron mucho más de lo que uno podría creer a primera vista, de lo que hoy en Montevideo reporta estas áreas de trabajo. Ahí va, y como primer producto la georreferenciación de estos locales, y cuando María le dice salimos a buscar en el mapa fue caminar la ciudad, ¿no? Un relevamiento de campo de la existencia, también un relevamiento porque muchos ofrecen sus servicios en las redes. Bueno, entonces como resultado también están estos mapas disponibles donde se están categorizados los distintos servicios de reparación por tipo de artículo, ¿no? Y entonces mapeábamos en el orden de unos 400 servicios 650, en el orden de 650 en conjunto de estos servicios, 400 de reparación, 170 de reuso y en menor medida 78 de alquiler. Pero entonces tenemos 650 empresas o emprendimientos o personas disponibles en la ciudad dando sus servicios de reparación, ¿no? Y entonces acá, bueno, está categorizado el estudio por qué tipo de electrodoméstico, por qué tipo de objetos reparan, pero entender que está disponible, que como decía hoy, son oficios que todavía existen en la ciudad particularmente, pero que bueno, María, le presentan algunos desafíos como veníamos diciendo, sí, como veníamos diciendo, que tienen que ver con hábitos familiares, con reparación de confianza y la cercanía, de estar, de sentirse parte del barrio o de la comunidad. Son oficios tradicionales que hoy están un poco en un diagnóstico difícil, porque si bien existen y son cantidad, podríamos decirse que si no se reactivan pueden estar en agonía. En cambio, no así el reuso y el alquiler, donde no es una costumbre familiar, ¿no? Hoy es un día cada vez más cerca de un consumo alternativo, por bienes exclusivos en el sentido de que hay poca oferta de ellos, no porque sean caros, de hecho hasta en la economía, económicamente son más abordables, ¿sí? Pero tienen más relación con una vida contemporánea, hipster, digámosle, joven, que se está renovando a nivel conceptual. No así la reparación en todas sus dimensiones. Entonces empezamos a preguntarnos qué pasaba con la oferta y demanda, dónde se encuentran, dónde están las motivaciones, las barreras y las limitaciones. Eso es fundamental para activar cualquier tipo de política o de activación. Entonces, esas motivaciones nos dimos cuenta que había un 53% de la población que estaba motivada por darle una oportunidad a sus objetos, y muchos de ellos requiriéndolo por el valor afectivo de ese bien, ¿sí? Un 72% generaba empatía con el oficio y con la cercanía de esos actores. Ahora, estaban dispuestos también a adoptar nuevos hábitos de consumo en el ideal, ¿no? Eso a nivel de conceptual. ¿Qué pasa? Después se encuentran con las barreras. Entonces empezaba, lo quiero hacer, pero encuentro informalidad. Hay falta de percepción en lo que es la seriedad y la seguridad de acceder a ese bien, ¿no? También el tiempo que insume hacer un tipo de consumo del otro. El valor económico se percibe como alto comparado con lo nuevo, que lo nuevo está cada día más barato, más de oferta, ¿no? Tengo más ofertas también. Formas de pago limitadas, en general el reparador histórico no está actualizado con sistemas de POS o de débito o de transferencias, ¿no? Entonces hay una barrera en las formas de pago, dificultad de acceso en temas de entregar y recolectar, no tienen delivery, por decirte un tipo de servicio actual, ¿no? Y la falta de información sobre dónde lo encuentro, en la especificidad, dónde encuentro ese actor que sirve para mí bien, para mi objeto. Entonces, bueno, ya ven que las barreras son altas, hay muchas barreras, tengo toda la intención, quiero hacer lo demás, pero ¿qué pasa? El reparador
vamos al reparador y le decimos, ¿y cuál es su problema? Bueno, estamos aislados, hay aislamiento, no se sienten como una comunidad, como un grupo, están en esta lógica de subsistencia, con poca planificación o herramientas de gestión comercial, hay cargas impositivas que son altas y que les dificultan la formalización o la actualización en relación a otras empresas que vienen con otras potencias, digámosle, comerciales, y el acceso limitado al uso de herramientas digitales. Hay mucha gente dentro de la reparación también de edades avanzadas, donde no se ha actualizado a nivel profesional. Entonces, pensando en una política departamental, empezamos a pensar cómo creamos redes, cómo creamos estos eventos comunitarios, festivales, mercados, cosas atractivas que se vinculen con la reparación y la ciudadanía. Cómo se profesionaliza la gestión comercial, cómo se capacita, cómo se piensa este oficio que parece del pasado, pero que es el oficio del futuro, ¿sí? Y donde se visibilizan y se hacen campañas de comunicación o relaciones con los públicos, los usuarios, para hacer más atractivo esto. Y sin duda, la normativa que respalde, apoye o nos facilite la eliminación de esas barreras, ¿sí? Impositivas, comerciales, etc. Y ahí, Mariale, para crear una red hay también ciertos requerimientos o recomendaciones, cómo volver a los reparadores individuales una comunidad. Hoy se habla de ecosistemas, pero cómo se perciben parte de una red dando un servicio, y no percibido como competencia uno a otro, ¿no? Sino como parte de una red. Entonces, bueno, ¿quién articula esa red? ¿Cómo se promueven incentivos para bueno, justamente para que los reparadores se sumen? ¿Cómo se construye un sentido de identidad, de pertenencia a esa red? ¿Cómo impulsar sus capacidades como financieras, como pequeños empresarios para mejorar su gestión? Y bueno, y cómo reconocer actores relevantes o identificar líderes para justamente cultivar esta cultura de creación de red y de comunidad. Algunos de las recomendaciones justamente para dar ese paso de la promoción. Pero entonces, ¿cómo incentivar la reutilización? Eso es lo que nos vemos desafiados, ¿no? El reuso y la reparación, ¿para qué? Para reutilizar, ¿no? Y entonces entender esto, y esto entenderlo desde todos los lugares, los roles, las personas, que aquello que consumimos lo que tiramos, y lo que tiramos lo que consumimos. O sea, la gran ineficiencia que hay en ese uso y tire que hoy llevamos adelante. Que muchas veces tenemos buenas intenciones para el reuso, pero quizás mal canalizadas, como son este canasto o esta silla o el colchón, justamente está en un lugar inadecuado, interfiriendo los sistemas de gestión de residuos de la ciudad. Pero bueno, entonces, ahí cómo canalizar mejor esas voluntades, ¿no? Exacto, y ahí Mariana promoviendo de todas las formas posibles. Entonces les vamos a mostrar un montón de pequeñas ideas muy ágiles de cómo se empieza a promover esta cultura del reuso, de la reducción, del reuso y de la reutilización. ¿Sí? Entonces acá, bueno, stickers que identifican comercios que se adhieren a este concepto nuevo, promover un mejor consumo, donde las cosas que están pensadas con garantía para la vida, donde han sido probadas en mejores condiciones para tener más tiempo de vida útil, de uso. Regalar, que es una R que nos olvidamos a veces, que tiene que ver con esa donación, cuando uno ya no requiere de los servicios de un objeto. ¿Qué pasa cuando lo dona en vías formales, y no de las formas informales como veíamos recién? Entonces, el caso de Tuyo, que además tiene un apoyo de la Municipalidad de Montevideo, pero que es una plataforma que se podría extender y se puede extender para todos lados. Es el intercambio de dos personas que quieren, una que quiere el objeto y una que se libera del objeto, digámosle, y otros proponentes que se postulan para acceder a él, sin intercambios económicos en este caso. También el de arreglar, ¿no? El de arreglar las cosas, volver a los oficios, como decimos, y ahí el Club de Reparadores, un poco lo que les contábamos, que como una iniciativa, el Club de Reparadores de Montevideo, que es una iniciativa que surge en Argentina, pero inmediatamente la vinculamos a Uruguay. Principalmente actúa en Montevideo, pero ha tenido algunas actuaciones en el interior.
y que perfectamente es algo que se puede extender, donde son comunidades voluntarias que van hacia la población con estos conceptos: comprar menos, elegir bien y hacerlo durar. Pero es reparar y reparar las habilidades, y miren las caras de las personas cuando recuperan sus objetos, ¿no? Que nos olvidamos que podemos tener caras felices a través de ese consumo distinto, donde las cosas duran más tiempo y se recuperan, se vinculan con, incluso a veces con el patrimonio familiar, digámosle, o con algo que consumimos y que no queremos que rápidamente se deseche. Promover la información es fundamental, ¿sí? Y acá varias formas de hacerlo. Hoy varios países del mundo están etiquetando y encontrando las vías de informar en cada objeto qué reparabilidad tiene. ¿Cuáles son estas técnicas que le decíamos hoy, de mejores módulos, mejores piezas, mejores garantías, sistemas que ayuden a que ese objeto, que en el momento que lo voy a comprar, tenga el conocimiento de cuánto me va a durar, o si voy a poder repararlo. Sin duda, las guías de reparación, eso que les decíamos como diagnóstico, las personas quieren hacerlo, pero no saben dónde, cómo, cuándo, dónde lo encuentro, porque son muchas categorías de productos. Bueno, ¿qué tal si hay una guía de reparación que lo asista, ¿no? ¿Qué tal si tenemos fichas o contenidos o materiales, que ahí, por ejemplo, el caso de la Intendencia también, y desde Reacción los promovemos, cómo consumimos mejor, cómo reparamos y cómo accedemos a esos datos si las personas queremos reutilizar o reparar. Otros bienes, otros accesibles, que esto, Internet nos asiste mundialmente, pero también hacer lo propio. Entonces, tutoriales para aprender a reparar. La autorreparación como una gran técnica de vincular a las ciudades con sus ciudadanos, y la reparación. O aquí mismo, también hablando de las ciudades y los municipios, capacitándose y entendiendo cómo pueden diseñar cuando consumen, y ahí como hoy empezaba la charla con Arce, ¿no? Cuando compramos, cuando construimos estas habilidades propias de las intendencias de los municipios, un evento, por ejemplo, cuando organizamos un evento, cuando construimos, o en las oficinas consumimos algo, ¿desde dónde lo consumimos? ¿Cuándo compramos? ¿Qué criterios tenemos? Entonces, capacitarnos para diseñar las acciones, decimos, ¿no? Diseñar los consumos de una mejor forma. Ahí, desde Reacción, también tenemos metodologías y hemos trabajado y seguimos trabajando con distintas organizaciones para articular, regular y encontrar herramientas económicas que asistan a esas nuevas concepciones. Y después... Quizás también algo bastante novedoso que fue recientemente anunciado son algunas estrategias de Montevideo para promover la reparación y la reutilización a través de centros de reparación que le llaman Montevideo Integra, que justamente son lugares donde se promueve esta rescate, recuperación de objetos para su reuso. Entonces, pueden tener dos facetas, ¿no? Tengan disponibles herramientas para que la ciudadanía repare, o tengan personal que repara y vende esos objetos. Pero entonces, estos sitios, como también a la hora de promover la reparación en ciudades, disponibilizarlos para que se dé. Entonces hay algunos criterios para justamente diseñarlos, ¿no? En dónde están ubicados, qué uso le van a dar, qué objetos se van a recibir, a qué usuarios va a estar destinado, bueno, cuáles son las necesidades de herramientas que pueden tener, de comunicación, de gestión, etcétera. Algunas particularidades para pensar estos sitios, pero justamente también como una alternativa a la promoción de la reparación y el reuso en ciudades. Y otros antecedentes, además del Club de Reparadores, el centro de enlace donde está la fábrica también, promotores de la reparación, donde ahí bajo una suscripción uno puede ir a utilizar herramientas en enlace y ahí reparar sus propios objetos. Emaús, muy conocida organización de promoción de la reventa de objetos, Remar, tuyo lo mencionaba Mariale, la aplicación.
Entonces, Exacto. hay. Y acá contarles otra de cerca, muy muy ágil también, que es la de estación-reacción, que nosotros trabajamos directamente, obviamente, donde recuperamos y tenemos un vínculo con la población. Recuperamos materiales textiles, en particular, bueno, son varios los que llamamos, que se llaman residuos, pero que nosotros los entendemos desde justamente los materiales y cómo se vinculan con la población para entender que estos accesos, reducir, reutilizar y luego reciclar. Entonces en la reutilización, todo lo que es textiles, campañas, con distintos énfasis, ¿sí? ¿No? Entonces ahí acercarnos a tres, bueno, el conocer también la cantidad de las cosas que se desechan hoy para poder generar mejores prácticas. Entonces, desde la Medir. tecnología o distintas formas de la ingeniería ambiental, medir para entender que, por ejemplo, hoy en Estación Reacción trabajamos con textiles que hasta ahora no tenían recupero en la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cómo los hacemos circular? ¿Cómo hacemos que distintas iniciativas, desde el upcycling, el recycling, ¿sí? Se vayan activando. Entonces, también entender que en la moda o todo lo que es consumo, acá tenemos una tienda comercial que, por ejemplo, in situ en la tienda tiene servicios de reparación, con estampación, sublimado, bordado, grabado, surcido, ¿no? Cómo una tienda podría llegar a ofrecer eso, que no es menor que vincular lo que puede ser una zapatería con una gestión de residuos, ¿no? De recupero de materiales para darle otra vida a las cosas. Entonces, iniciativas que se empiezan a dar, algunas acá, otras a nivel internacional, para devolver, para sacar de la consideración de basura, ¿no? De estos textiles, o esos incluso materiales que a veces llegan en perfectas condiciones, y las históricas campañas del abrigo, ¿no? Entonces, promover campañas de reutilización es fundamental, y eso muchos gobiernos de distintas departamentales o distintas municipalidades o grupos lo pueden hacer, y entenderlo como una estrategia de la economía circular, ¿no? 3 minutos más, Soledad, ya terminamos. Me va. viste. Sí. Hablando Sabemos de que estamos electrónica. corriendo de tiempo, pero contarles eso, hicimos 3 ejemplos rápidos que eran la ropa, o sea, todo lo que es textiles, lo que es los electrónicos, entonces, insisto, ahí otras fotos del Club de Reparadores, o, por ejemplo, que se empiezan a ver en otras partes del mundo, ¿no? Ejercicios de recuperación, o máquinas que en la ciudad se empiezan a poner para una reparación ágil, como decíamos hoy, el etiquetado. Empresas que empiezan a etiquetar y a generar un código de reparabilidad, ahí como dice el 3.8, qué reparabilidad tiene ese insumo. Parecido a lo que podría ser, por ejemplo, una certificación de eficiencia energética, ¿no? Donde cada vez más asistimos a ver en qué categoría estamos para consumir. Es fundamental tener información. Y por último, está la movilidad. Queríamos vincular justamente con este día especial y con lo que Valentina y Beatriz contaban, cómo la reparación en la movilidad tiene que ver con construir, por ejemplo, una bicicleta, que lo veían con María José también, una bicicleta que tenga condiciones para ser reparable, ¿no? Para ser reutilizable y a su vez reparable, con menos piezas, donde son piezas estándares y rápidamente puedo sacar una cuando le doy un alto sistema de uso, porque por ejemplo las disponibilizo para la ciudadanía. ¿Qué pasa? Se rompen muy fáciles. Bueno, construyamos bicicletas que se puedan reparar más fácil, ¿sí? Y acá un caso internacional. O como pueden ser los green o algunos sistemas de uso intensivo, más allá que algunos han funcionado o no en algunas ciudades, la clave está en encontrar la reparabilidad, o sea, un sistema de vínculo con accesos más de tecnologías más reparables. Y como decíamos, promover, un día sin auto es un día de 2 ruedas, ¿no? Y hoy esto se está pasando. Entonces, promover y activar en la ciudad que estas cosas, por ejemplo, una movilización pacífica, armoniosa, se pueda dar, y para eso hay que gestionar las vías también, para que pueda la gente vincularse con esas ciudades de otra manera, ¿no? O, como existe en Montevideo hoy, un taller urbano de reparación de bicicletas,
¿no? Es una experiencia piloto, si se quiere, desde la ciudad, pero que le da prioridad y empieza a pensar la ciudad de estos de baja velocidad y con acceso a reparar ese bien que quiero utilizar. O Libera tu Bici, que ya tiene varios años, un proyecto que todos los sábados le da a la comunidad la posibilidad de no solo de reparar su bici, sino de entregarla y darle también mayor uso. O como hoy, ¿no, Mariana? Esto es... Tengo al gas pasando por mi ventana, no sé si lo escuchan en la bocina bien. Entonces, hoy salen las noticias, ¿no? Montevideo que promueve retomar el uso de bicicletas públicas como promotor de la movilidad activa. Esto como un ejemplo. Pero entonces, las claves para repensar todos los sistemas de desarrollo. María José hablaba de la economía circular, el vínculo con las energías renovables, el vínculo con la distribución, la logística, en todo lo que es el desarrollo de las ciudades, los consumos, tener presente que siempre tenemos movimiento de cosas, y entonces en ese movimiento de las cargas, de las personas, el pensar en cómo se hace esa distribución, siempre son con mecanismos de, bueno, quizás de poder vincularlos a hacerlos más eficientes, más amigables con el ambiente, tener presente que siempre en esos vínculos de estos loops también hay comunicación hacia el usuario, hacia otros actores, entonces las claves de repensar esos mecanismos también presentan una oportunidad. Exacto, y comunicar, acá les vamos a dejar. Comunicar, exacto. Y ahí les acabo de poner en el chat el link a ese video que resume también algunas de las propuestas del Club de Reparadores, pero como filosofía, ¿sí? Como manifiesto de lo que queremos lograr con estas nuevas concepciones de consumo. Tenemos que conocer para cambiar, ¿verdad? Y acercarnos a estas nuevas formas y activar estas nuevas formas de consumo que son mucho más sustentables. Así que gracias. Se nos fueron un poquito los minutos, pero bueno, veníamos con estas intenciones hoy. Bueno, muchas gracias. Quiero ver, bueno, más o menos están todos todavía, y les hago una pregunta muy sencilla. Tenemos una actividad que nos llevaría 15 minutos en grupos y otros 15 más para presentar. Entonces la cuestión es, ¿pueden quedarse 15 minutos más después de las 12? Les consulto porque todos tenían cosas para aportar y sé que es Sí, no muy tenemos difícil. problema de durazno. ¿No tienen problema? Bueno, ok. Entonces lo que les pido es que no se vayan yendo en el camino, ¿tá? Así tenemos tiempo también, porque hay algunas preguntas que pasaron por el chat y propuestas incluso de proyecto que me parece súper oportunas para que las puedan trabajar en los grupos. Dicho esto, les cuento. Voy a copiar la actividad de cada uno de los grupos presente, pero traten de ser, por favor, lo más acotados posible. La intención en realidad de la actividad es lo más jugoso que sea, ¿verdad?, dentro de los grupos, y sobre todo que se hagan muchas preguntas para poder ir trabajando hacia lo que va a ser el taller presencial. Así que no más de 4 minutos, por favor. El grupo 1, el 2 o el 3, el que quiera empezar. Adelante, Durazno, que van a ser anfitriones. Vamos arriba. Bueno, muy bien. Bueno, buenos días para los que no días. estuvieron en mi grupo. Y bueno, lo que en realidad nosotros propusimos en el grupo, y creo que le gustó a todos, fue un proyecto que tenemos iniciando de incorporación de bicis públicas. El proyecto se llama Durazno en Chiva, abarca varias instituciones, UTEC, INJU, la policía, dentro de la Intendencia está Turismo, Medio Ambiente, y en un futuro va a estar Tránsito. Y es la recuperación de bicicletas incautadas por la policía, que si bien esa incautación termina siendo vendida como chatarra por peso, o se quedan ahí años y quedan feas de estado y demás. Perdón, me faltó una institución que es el INR, que en el cual el INR va a formar la parte de recuperación de la bicicleta, ya que también a esa gente que está prohibida de libertad
y acá el INR es de baja seguridad, puedan aprender un oficio y reducir pena. Entonces ahí se va a hacer la recuperación de las bicicletas, por lo que, para que tengan un ejemplo, se piden 50 bicicletas, pero a la calle van a salir 20, porque aparte de reutilizar esas bicicletas, también de algunas de ellas vamos a sacar repuestos, cosa que se reutilice en su gran mayoría. Ayuda usted a lo que es georreferencia, se va a hacer un chip y un software. Está INJU, en el cual va a hacer que se adopte en el plan de INJU, que creo que va de 18, de 15 años hasta 30 años, va a ser una propuesta pública. Desde turismo, ayuda al turismo de la Intendencia a recorrer la ciudad en diferentes puntos con las bicis, bajando emisiones de gases para el medio ambiente. Y bueno, eso en breve es eso lo que es el proyecto de Chiva Durán. Yo solo voy a Buenísimo. complementar, que está excelente el ejemplo, que surgía algo re importante, que es el tema salud. Cómo vincular además la movilidad activa con temas de salud, que lo surgía en el grupo, y solo esa anotación que me pareció súper interesante. Y Lindo proyecto. y es lo que hablábamos en el grupo, que, como bien dijo Mariana, nos faltó recalcar un ente público para cerrar esto, lo bien que hace tantos minutos, por ejemplo, de bici en paseo, tanto como para la salud cardiovascular como para liberar compresiones mentales, ¿verdad? Nada, eso, que es lo último que nos está faltando, pero bueno, en realidad hemos tenido de todos los entes públicos muy buena receptibilidad y está todo funcionando. Ahora estamos esperando la orden judicial para que nos larguen esas 50 bicicletas y bueno, atar algunos puntitos que nos quedan y ya arrancaríamos con eso para el año que viene, porque eso es presupuesto del año que viene también, ¿verdad? Porque algún gasto en algún material vamos a precisar, si bien vamos a sacar la mayor parte de las bicis incautadas. Buenísimo, muchísimas gracias. ¿Otro de los grupos? No sean tímidos, que ya sabemos que no son tímidos. Si estuviéramos presencial estaríamos aplaudiendo, así que saludo a los compañeros del grupo 1. Totalmente de acuerdo. Grupo 2. Muy bien, Ariel. Claro. Bueno, nosotros estábamos con la parte de movilidad. Nos centramos en los temas de la bicicleta. Estábamos representados Canelones, Intendencia Canelones, de Río Negro, y Rivera, que bueno, se nos desapareció porque tuvo problemas de conexión, y yo, que soy de Montevideo, en el municipio bueno, básicamente lo que estuvimos conversando, el tema de las infraestructuras disponibles. Si bien, por ejemplo, en Montevideo tenemos bicisendas, pero nos está faltando el tema de la seguridad. De seguridad en el sentido de dónde dejar la bicicleta cuando terminamos, si la usamos interiormente, ¿no? Los lugares no están habituados para vigilar las bicicletas. Lo mismo comentaba las compañeras de Canelones también, que hay un problema de seguridad en el transitar, ¿no? También comentó Río Negro, y comentaba una compañera, bueno, Beatriz comentó del tema de en Ciudad de la Costa, que si bien se han pavimentado muchas calles, que se podría utilizar la bicicleta, pero eso aumentó la velocidad y no fue bien diseñado el proyecto de la ciudad con el uso de la bicicleta. Creo que hay que trabajar en conjunto y crear la cultura del uso de la bicicleta, porque eso también es otro que es importante. Y creemos que al haber también infraestructura, también eso va a ayudar a crear la cultura, porque no tenés más acceso a poderla, al uso, ¿no? Y no me acuerdo si tenemos otro tema más. A ver, algunas de las compañeras que estábamos ahí en el grupo, creo que es eso básicamente, es incentivar bueno, acá Mariana comentaba la importancia de la salud, pero bueno, eso también es otro factor que se puede mejorar
para usar la bicicleta. Mostrar que la importancia que nos ayuda a todos, jóvenes y mayores, el uso de la bicicleta. Muchas gracias por acá. No sé si hay Muchas alguien más gracias, que... Ariel. Yo capaz que un pequeño comentario, porque algo de lo que hablamos que Beatriz mencionaba, era que a veces las inversiones que hay que hacer no son grandes, ¿no? No son grandes cambios en la infraestructura que se tienen que hacer, se pueden hacer cosas pequeñas, ¿no? De urbanismo táctico, como se le dice, ¿no? De pequeñas intervenciones en la ciudad para ir generando esa infraestructura, ¿no? Y a veces es como que pensamos en la infraestructura necesaria para la bicicleta como necesariamente que sean ciclovías o bicisendas o algo de ese tipo, pero en realidad la infraestructura ya la tenemos, que son las calles, ¿no? El tema es que las calles están invadidas por autos que van muy rápido. Entonces, en realidad, las acciones tal vez es, por otro lado, de desincentivo o de calmado del tránsito, como se le dice, ¿no? O que las calzadas sean más angostas para que los autos no vayan tan rápido y generar espacio, ¿no? Pero el espacio ya lo tenemos, ¿no? Y las calzadas están perfectas para que anden las bicicletas. El tema es que tenemos que tener un tema de convivencia, ¿no? Y repartir ese espacio de mejor forma, eso. Gracias, Valentina. ¿El último grupo? ¿Estuvieron ustedes, Natalia y Guillermo, con nuestro grupo? En el último grupo tuvimos representación de La Valleja, Salto, Canelones, y un poco, en el caso de La Valleja y Salto, ellos lo pueden plantear mejor, obviamente, pero también sus bicicletas, e incluso, bueno, les doy la palabra a ellos, pero bien interesante. Tanto hubo algún antecedente que quizá no prosperó, y está bien interesante ver las razones por las que no que se pueden tomar en cuenta para próximos proyectos. A ver si se anima. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Miran, nosotros estamos en la Oficina de Planificación y Desarrollo, y lo que comentamos fue que se dio una iniciativa muy linda de la calle principal de Salto, la más céntrica de todos, que se llama Calle Uruguay. Cada 2 cuadras se dejó un espacio de estacionamiento de auto pintado con distinto y con el dibujo de la bicicleta y con esta estructura metálica que seguro tiene un nombre, donde se puede dejar la bicicleta sostenida, ¿no? Entonces, no tuvo éxito, nadie la usó, era un espacio menos para estacionar, que ya son reducidos, porque además hubo hace muchísimos años atrás una redefinición del centro con otro estilo urbanístico, de ponerle árboles, ponerle unas baranditas, que eso también quitó espacio de estacionamiento. Esto tiene ya muchos años. Entonces, ya siendo pocos los espacios de estacionamiento, y que tampoco se usaba porque las bicicletas no existían estos usuarios, terminó volviendo a espacios de estacionamiento para autos. La iniciativa probablemente haya estado sin un trabajo previo de concientización, y culturalmente en Salto no se usa la bicicleta más que para la actividad deportiva, en su gran mayoría. Fantástico. Muchas gracias por compartir, porque reflexionando justamente a partir de esos ensayos y errores, y tratando de identificar las razones, es que se aprende y se puede mejorar. E incluso creo que la idea de este curso es motivarlos para tomar esas experiencias, sumarlo a toda esta cantidad de insumos y motivaciones, que es lo que esperamos que sean, para que ustedes desarrollen perfiles de proyectos, o terminen de pasar idea de proyecto y posibilidad de implementación, alguna de todas esas ideas mejoradas o nuevas que quieran llevar adelante como forma de promover justamente la economía verde inclusiva desde lo local. Hay una pregunta de Gabriela Piñataro que se fue, que yo se las voy a reenviar especialmente, Natalia y Guillermo, ¿les parece? Porque me parece que está bueno si ustedes luego tienen algún momento de tranquilidad y la pueden responder para todos. Por ejemplo. Sí, claro. Sí,
Si les parece y se animan a responderla por escrito, Sí. si la compartimos con todos, porque es una pregunta, por otros lados me decían, está muy buena la pregunta, nos interesa pila, entonces me parece que está, además de esa posibilidad de que quedan en contacto entre las personas que han traído los aportes en cada una de las sesiones, esto me parece que es de interés de todos y lo podemos canalizar junto de la misma manera con que compartimos el link a esta sesión grabada y a la información de las presentaciones. Claro, sí. Muchas gracias. En este último minuto, primero agradecerles a todos por haberse quedado hasta acá, por haber participado con tantas ganas en esta tercera sesión, invitarlos al miércoles de la semana que viene, que vamos a tener a la gente de UTEC haciendo ese aporte también, pensando en el ejemplo de Durazno, me parece que conjuga justamente todo este tipo de cosas que también queremos motivar como proyectos que incluyan la tecnología como forma de enverdecimiento de los servicios y de la gestión que hacen los gobiernos subnacionales. Algunos tendrán esa inclusión, otros no, pero todos sin lugar a dudas van a tratar de aportar a lo que es esta cuestión, a este cambio de la economía verde inclusiva. Recordarles, por favor, a quienes no lo han hecho, que confirmen su participación en los talleres. Yo me he comunicado con todos, muchos de ustedes ya han confirmado, para los que todavía no lo han hecho, tengan presente que tenemos el primer taller dentro de 2 semanas, al 7 y 8 de octubre en Paysandú. El tercero va a ser en Durazno, el segundo, perdón, va a ser en Durazno el 28 y 29 de octubre, y el tercero que va a ser en la ciudad de Minas, el 4 y 5 de noviembre. Les pido por favor que a la brevedad, es decir, no más de esta semana, terminen de confirmar su participación, porque tenemos temas logísticos y de capacidades locativas y de los hoteles, que queremos agendar y poder realizar con tiempo para asegurarnos que todos puedan contar con las mismas opciones y comodidades para poder participar en el taller presencial, que bueno, va a ser como un momento de inflexión en el curso. Recordarles también que a partir del taller presencial vamos a seguir trabajando en una modalidad de seguimiento con los proyectos, ideas de proyectos que ustedes ya estén trabajando, quieran llevar adelante, o sea que esto, bueno, va a ser como la frutilla, pero no va a ser el punto final, sino que vamos a seguir. Agradecer muchísimo a las 6 personas que nos acompañaron hoy, brindando los insumos, haciendo el esfuerzo por adaptar a esta dinámica las presentaciones, y bueno, por compartir el tiempo, el conocimiento y la experiencia con todos nosotros. Muchísimas gracias, y nos vemos el miércoles 22 a la misma hora por otro canal que ya se los estaré compartiendo. Muy buena jornada para todos y muchas gracias. Gracias, chao. Chao, que pasen bien. Chau, chau. Chao, gracias. Chao, Cristina. Chao, Soledad y todos, muchas gracias. Muchísimas gracias. Que estén muy bien, nos vemos. Chau, chau. Estén bien. Hasta luego. Bueno, socios, un abrazo grande. Nos vemos. Chao. Gracias, Gonza. Está. Eso. Ahora. Para no ser grosero de sacarlo. Hay que cortar la grabación. Ahí va. No está grabando.